Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana desde el Club Unión, un club social con responsabilidad social. Quiero contarles que cuando yo estaba pequeño, en algún momento tenía una indigestión y mi mamá me llevó a que me sobaran. Yo recuerdo esta anécdota porque siempre me pregunté qué era lo que pasaba, o sea, cómo alguien te sobaba y de pronto otro estabas bien. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué era todo ese conocimiento histórico que estaba en manos del pueblo? Definitivamente eso fue un choque entre dos trenes cuando la medicina tradicional no aceptaba tanto esta medicina que estaba en los pueblos y que muchos llamaron la medicina holística o una medicina complementaria como lo llaman hoy los grandes médicos en el mundo. Bueno, para aquellas épocas yo recuerdo mirar un programa de televisión en donde estaba mi querida Nono Antillón y lo acompañaba un doctor que era el doctor Álvaro Gatchens, quien decía, no mire, yo soy médico, pero las raíces de toda esta medicina holística tienen un porqué y tienen una lógica. Y él comenzó a tratar de romper ese esquema de la medicina tradicional. Hoy vamos a hablar, por eso sé que usted se va a mantener en el televisor pendiente, porque vamos a hablar de este tipo de medicina que antes, en esas épocas, fue muy dura la batalla que hizo el doctor Gatchens y que hoy ya está institucionalizada en muchas partes del mundo. Para hablar de este tema, por supuesto, el doctor Álvaro Gatchens, a quien le damos la más cordial bienvenida, y le acompaña el doctor Carlos Román Zaragoza, también médico metabólico y nutricional, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Tengo que hacer la introducción con este pionero de este tipo de medicina, doctor Álvaro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a usted por Y invitarme. bueno, ¿y cómo nace todo este tema? Usted tuvo que romper piedra, doctor. Sí, fue muy duro. En realidad, lo que usted dice, en aquel tiempo, incluso recuerdo un colega que me mandó un mensaje donde decía que yo había tirado la academia a la basura. Eso es increíble, ¿verdad? Y yo le dije, sí, pero yo curo y vos no curás. Esa fue mi respuesta. Porque el concepto de medicina holística es muy interesante. Es la medicina que ve al paciente como un todo, desde el punto de vista físico, mental y espiritual. Y además que fortalece el principio médico de primum non nocere, primero no hacer daño, tanto en la forma diagnóstica como en el tratamiento del paciente. Doctor, y las raíces, tengo que preguntarle por las raíces de toda esta medicina, porque ahora bien se lo decía, mi mamá me llevó en aquellas épocas, y mi mamá es enfermera, tiene 91 años ya, ella es enfermera y a pesar de estar a la par de los médicos, sí, me llevó muchas veces donde el homeópata, ¿verdad? Y me llevó muchas veces a que me sobaran cuando yo estaba muy enfermo. Y ahora más tardecito cuento una anécdota que ella me contó. ¿De dónde vienen todas estas raíces, estas tendencias que están ahí? No sé si la época del chamán también y todas estas Las cosas. raíces son mundiales, ¿verdad? Sí, sí. O sea, no podemos dejar de lado el chamán, no podemos dejar de lado Oriente, los chinos, los hindúes, no podemos dejar de lado el descubrimiento de Hahnemann con la homeopatía. Sí. O sea, es mundial, es mundial. Simplemente, igual que Hahnemann, igual que a la medicina china y a la medicina oriental, el resto de medicina oriental siempre se le discriminó por parte de la medicina alopática. Por ejemplo, eso es muy lindo que tú hablaste ahorita, que habló don Alan. La pega es indigestión, ¿verdad? Entonces, que cuando te soban un paciente en Costa Rica, lo soban, eso es acupresión, ¿verdad, Álvaro? Es acupresión del meridiano del intestino delgado de medicina china. Entonces, eso sí es medicina, ¿verdad? Están utilizando acupresión para liberar los gases que la pega. La pega es indigestión, ¿verdad? Y ahora que mencionabas eso de las pegas, sí, de niño, en mi infancia, a mí mi abuelita me sobaba para sacarme las pegas. Me sobaba, después me daban un purgante y al día siguiente yo estaba bien. O sea, yo lo viví, igual que viví la homeopatía. Yo recuerdo que a mí me llevaban donde un homeópata empírico en Punta Arenas y ahí conocí las famosas gotas de homeopatía. Y con eso me trataban las amigdalitis. Sí. Yo voy a contarles, ¿verdad? Ya mamá con 90 y tantos de años, voy a contar esta anécdota para que ustedes se den cuenta
Y sé que el televidente que está en la casa lo sabe porque todos hemos pasado por esto. Y yo recuerdo que mi mamá me decía que en aquellas épocas, en los años 40, 30 y resto, cuando mamá es una de las pioneras de la enfermería, porque a los 14 años pues las monjas se la llevan y comienzan a enseñarles. Pero resulta que en un hospital había un enfermo que tenía ya varios días de estar en crisis. Y una de las enfermeras le dice, mira Josefina, cuídame vos la puerta, porque este hombre lo que tiene es una indigestión. Y lo sobó, trajo lo que llamaban manteca chancho. ¿Ah? Sí, sí, Lo sí, sobó sí. y el médico al siguiente día decía, qué bien que está mi diagnóstico, ya se va recuperando. Tenía 15 días de estar enfermo. Y al día siguiente le dice la misma enfermera, volvé a cuidar porque este hombre toca sacarle la pega y le vuelve a sobar. Y llega el médico 2 días después y me dice, vieron, como la medicina cura, ¿no? Sí. Qué bien que está el hombre. Sí. Y resulta que al haberlo sobado había funcionado. Doctor, definitivamente usted cree en esta nueva tendencia y logra quebrar el esquema. ¿Cómo lo ven usted ahora? ¿De qué le dicen a usted? Porque esto es muy interesante, lo hablaba con el doctor Román ahora. En aquel entonces le mandaron a decir, votaste tu carrera. Boté ¿Y la hoy cadena, qué le la dice el doctora. doctor? Bueno, hoy yo considero que se me respeta, que se respeta la medicina que yo hago, ¿no? Sí. Y que se respeta la medicina que hace el doctor Román y que hay médicos holísticos en este momento muy respetables en Costa Rica. ¿Cómo ve la medicina de este tipo, doctor Román, en el mundo? Bueno, yo trabajo en Londres, yo acabo de regresar de Londres, estuve en Londres por un mes y yo veo pacientes en Europa, se llama esto Complementary and Alternative Medicine, CAM, medicina complementaria en alternativa. Y ya en el sistema en Londres, en Inglaterra, en el NHS, en el Sistema Nacional de Medicina en Inglaterra, tú puedes pedirle a un médico como Álvaro o yo. Tú tienes el derecho porque ya es una especialización, ¿de acuerdo? Y una persona en los Estados Unidos que ha hecho esto inmenso es el doctor Oz, que es un hombre muy famoso que tiene su propio programa. Para que la gente entienda, el doctor Oz es un cirujano cardiovascular de la válvula mitral, uno de los mejores en el mundo. Entonces es un médico muy famoso en su propio, es un cirujano. Pero él es como Álvaro y yo, él sabía que las enfermedades crónicas no tienen respuesta a la alopatía. Yo quiero ser para que la gente entienda, la alopatía, la medicina tradicional es milagrosa. Nosotros somos alópatas. Para cirugías, para emergencias, es una maravilla. Pero ¿qué pasa a la gente? Como estuvimos hablando tú y yo, que vas y tienes una enfermedad crónica, te dan aspirinas, te dan esto, no resuelven el problema. ¿Qué hacemos Álvaro y yo? Nosotros buscamos el raíz del problema. Estamos buscando la raíz del problema y no tratar la sintomatología, dando cosas para tapar la síntoma. Como tú que tienes un disco, tú estás tomando una pastilla Sulindaco para tapar el dolor. ¿Qué hacen en Europa? Tú llegas a un tipo en Europa y te dicen, don Alan, te vamos a hacer una plasmaferesis. ¿Qué es eso? Te sacan la sangre suya, te la ponen en un centrífugo, separan la plasma y ponen eso en tu disco para regenerarlo. Eso lo hicieron a Messi y lo hicieron a Tiger Woods. Eso es la medicina alternativa que están utilizando por todo el mundo. Y las atletas muy famosos con un montón de dinero que no se quieren operar. Porque ya saben que si se operan, don Alan, que ya la vida de tu profesión se va a cortar en la mitad. Entonces es una medicina, los resultados en la clínica holística de nosotros es espectacular. Ahora vamos a ver un caso de la muchacha que trabaja con nosotros, Erika, que tiene una enfermedad que yo tengo. Yo tengo una enfermedad, don Alan, que es incurable, osteoartrosis, artritis reumatoidea. Y yo, gracias a Dios, aprendí esto para buscar un resultado para yo mismo. Y yo estuve en remisión ya por más de 20 años. Pero algo muy cómico pasó hace 3 meses. Vino esta muchacha para trabajar con nosotros, Erika. Ella me contó el cuento, estaba mucho dolor un día. Me dijo, doctor, yo tengo artritis reumatoidea. Yo le di las mismas medicinas que yo tomo. Y ella ya en 3 meses ya dejó tomar toda la medicina tradicional y están en remisión por completo. Entonces la pregunta es esta. Yo creo que ya, y bueno, en Europa por lo menos, la gente ya buscan la medicina alternativa porque ya no quieren tomar pastillas que son más dañinas que la enfermedad el mismo. Y ya es un cambio radical, por lo menos en Europa, en los Estados Unidos, ya la gente busca médicos como nosotros. Ya. Doctor Gatchins, tengo que irme a ese mensajito que le manda a usted, porque de una u otra manera quiero contarles que el doctor Gatchins me decía, yo ya sembré la semilla,
ha logrado evolucionar, ya en Costa Rica se ve esta medicina como importante y me decía, yo ya tengo ganas de descansar un poquitito. Sí. Pero visto en el tiempo, ese mensaje de cogiste toda tu carrera y la botaste. Ajá. Visto en el tiempo, cuando ya dice el doctor Román que en Europa, que gente como Messi, como Tiger Woods, van y buscan este tipo de medicina alternativa, ¿se siente orgulloso, se siente feliz de haber dicho, sí, soy médico, sí, igual que todos los doctores están, solo que busqué una alternativa distinta y usted me dijo una frase importante, en donde teníamos que sanar de manera integral? ¿Cómo se siente a la distancia? Muy satisfecho, muy contento. En realidad creo que mi labor se ha cumplido. Y precisamente si estoy pensando en el retiro, bueno, ya yo soy jubilado por la caja, y ahora trabajo unas tardes, 3 veces a la semana, es porque yo siento que la labor se ha cumplido y que tengo el reemplazo justo. La clínica que yo fundé en 1990, estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? Ahora tengo a mi hija, que fue a estudiar el método Tomatis, que ahora vamos a hablar un poquito del método Tomatis Europa, para reemplazarme, y el estimado colega y hermano, el doctor Román, en la parte de la medicina holística más general, y entonces yo me puedo retirar tranquilo. Pero cuando lo ven los otros médicos, cuando dicen, llegan a decirle, porque yo he estado, recientemente estuve con un médico y me decía el doctor, mira, no, esto es, ¿por qué no buscas una alternativa? Y era un médico en su consultorio diciendo, ¿por qué no buscas una alternativa? Y yo sé que me estaba hablando de la parte holística. Porque los tiempos han cambiado. Sí. Hace 25 años, recuerdo una vez que a una universidad me invitaron a hablar del método Tomatis sobre autismo, y hubo colegas que no me saludaron. Increíble. Increíblemente. Hoy estos colegas incluso son mis amigos, han sido mis pacientes y todo, y compartimos muy amablemente. Pero yo tuve que vivir aquello. Tuve que vivirlo, y sin embargo siempre seguí adelante con la convicción de que lo que estaba haciendo estaba bien hecho, que iba por un camino bien trazado, bien fundamentado, con la gente que yo me había relacionado en Europa y en Norteamérica, sabían lo que hacían y sabían cómo me estaban enseñando a seguir ese camino. Oye, una corta comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de una serie de aspectos sumamente interesantes alrededor de este término que se llama medicina holística o medicina complementaria. Me decía el doctor Román que es que, como lo están viendo ahora en lugares como Europa, en donde la gente, más allá de usar los medicamentos de siempre, bueno, buscan las alternativas que son parte de la cultura milenaria que se ha establecido en nuestra humanidad y que ha sido recuperado por médicos graduados, como todos los médicos, y que han dicho, no, esta también es una oportunidad. Ya venimos con más desde el Club Unión, un club social con responsabilidad social. Está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Sinar Digital, más cerca de vos. Qué placer estar nuevamente con ustedes en el programa de esta semana que hemos dedicado a hablar de medicina holística y complementaria. Esa medicina que está en los pueblos, que está en las raíces de nuestra cultura, de la humanidad, y que poco a poco los médicos han ido pues retomando y restableciendo para que no perdamos eso en el tiempo. Y aquí a dos de los especialistas más importantes de Costa Rica. Tengo que hablar, cuando hablo de esta medicina y este tipo de medicina, tengo que hablar de las diferentes técnicas que existen. Y voy a contar otra anécdota que es personal. Hace algún tiempo, cuando yo padecía de este disco en la espalda, de este dolor tan fuerte, se me acercó una señora para decirme, mire, yo con imanes le ayudo en ese problema, porque yo prácticamente no me podía levantar de la cama. Mi esposa y mi familia da fe en eso. Yo me agarraba de estructuras para poderme levantar.
Y yo decía, imanes. Y me puso imanes esta amiga mía de apellido Alpizar, quien me ayudó montones y al final de los tiempos sí me resultó. Yo decía, imanes. Además, fue muy curioso porque me dijo, te voy a poner a dormir. Y me puso un imán en la cabeza y me puso a dormir. Y me restableció. Yo no entendía por qué. O sea, realmente hay mucho conocimiento por ahí perdido que ustedes están retomando y que están haciendo evidentes. Antes de hablar de ese método, ¿qué fue lo que pasó con esto de los imanes? Cuando quisiera uno explicarlo ya médicamente, ¿por qué sí funcionó? Porque cambia la polarización de ciertos elementos en la célula. Una de las cosas que es muy interesante que yo aprendí hace años es que, por ejemplo, el magnesio se utiliza 300 veces por segundo. Voy a repetir eso, 300 veces por segundo en cada célula. ¿Cuántas células tenemos? Es billones, no, trillones de reacciones por segundo que utiliza magnesio. El problema es cuando te toman un examen de sangre, por un segundo, la cantidad de magnesio que tú tienes sérico no es igual que tú tienes intracelular. Entonces, ¿qué pasa cuando usan imanes? Como usan imanes, cambia la polarización, cómo funcionan los elementos. Ya sabemos que el calcio y el magnesio es parte del sarcómero, que por ejemplo los músculos usan mucho para imanes, para relajar los músculos, porque cambia la forma que el magnesio y el calcio funciona intracelular. Entonces hay relajación muscular y etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces estas cosas son fantásticas. Algo más importante tal vez para señalar, para que le quede más claro a la gente. Sí. Los seres humanos somos energía. Sí. Entonces, cuando usamos imanes, estamos movilizando la energía y estamos buscando un equilibrio que es el fin de la salud. Cuando el cuerpo está en equilibrio, cuando la energía está en equilibrio, hay salud. Y eso es lo que viene a ser el tratamiento con los imanes. Doctor, usted me hablaba tengo que retomar porque quisiera como ahondar en muchas de las cosas que ustedes están haciendo, pero nada más me hablaba de un término que, bueno, no es difícil de aprender porque tiene que ver como con tomate, ¿verdad? Que se llama tomatis. Es que ¿verdad? el método ¿Qué es tomatis, eso? el método tomatis, en realidad el nombre es tomatis, pero cuando yo lo traje a Costa Rica, solo como unas 40 personas lo conocían y decían tomatis. Sí. Entonces dije yo, las pocas personas que lo conocen, les voy a cambiar el nombre, porque el nombre en francés es tomatis. Fue creado por el doctor Alfred Tomatis, un médico cirujano otorrinolaringólogo premiado por la Academia Científica de Francia en el año 58 por el descubrimiento de que el oído, además del equilibrio y el oír, tenía otras funciones. Actúa sobre la parte emocional de la persona, actúa sobre el tono muscular y sobre muchos otros órganos de nuestro cuerpo. Y entonces él descubrió un oído electrónico, descubrió que la voz materna es fundamental en el tratamiento de los pacientes, y con música de Mozart y con música de cantos gregorianos que se le aplican al paciente, se logra actuar en una serie de problemas como el déficit atencional tan frecuente ahora, las depresiones, el estrés, la ansiedad, los problemas de conducta de los niños, los trastornos del lenguaje, que es dramático, porque cuando usted le lleva a un chiquito de 3, 4 años que no habla, o habla con mucha dificultad, y usted le aplica el método Tomatis, y después ve los resultados, yo siempre le decía a los papás antes, ahora mi hija es la que más se encarga de este método, pero siempre le decía, grábele un cassette, grábele un cassette, y 6 meses después le graba otro y lo compara. Y es definitivamente dramático el efecto que tiene sobre los problemas del lenguaje en estos niños. Entonces, el método Tomatis es a través de la, como decir, como la musicoterapia, ¿no? Musicoterapia. Sí, pero no es musicoterapia. Que no es musicoterapia, ok. Que lo que hacen es, para aquellos niños que tienen problemas, que tienen que ser sometidos a terapia de lenguaje, los llevan a través del uso de este tipo de ciencia, música y sonidos, ajá, y si es necesario la voz de la madre, a resolver el tema. a resolverlo. No solo los niños con problemas de lenguaje, problemas de hiperactividad, de déficit atencional, adultos con estrés, con depresión, con insomnio, con crisis de pánico, funciona muy bien. A ver, doctor, inmediatamente allá en la casa alguien me debe estar diciendo, ¿y eso funciona? ¿Realmente funciona? Bueno, yo lo que digo es una cosa, yo lo traje hace casi 20 años.
Y le voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a la primera clase del método Tomatis, cuando terminó la clase yo dije, ¿esto es una maravilla o es una gran mentira? Pero la única forma de averiguarlo es quedándome. Y esto le estoy hablando de Barcelona, en España. Y me quedé. Y seguí yendo a París y a Barcelona a recibir la formación en el método Tomatis. Con un gran esfuerzo económico y en todo aspecto, porque yo tengo muchos hijos y tenía que hacer un sacrificio económico para ir a formarme. Y sin embargo, cuando empecé ya, que me dieron la oportunidad de tratar pacientes, de compartir con los pacientes, de preguntarle a los padres, dije, esto es una maravilla. Sí. Y hay que llevarlo a Costa Rica, cueste lo que cueste, y con todo el sacrificio que significó económico para mí traerlo a Costa Rica. Y ahora, hace unos años, cuando ya sentí que por edad y todo, yo estaba en tiempo de retirarme, fue cuando surgió la posibilidad de que mi hija, que es psicóloga, se fuera a formar a Francia y España para que ella pueda continuar, porque es una lástima que algo tan valioso, Sí. que no tiene efectos secundarios, que no tiene ninguna contraindicación, se pierda. Y gracias a Dios, pues ella lo ha continuado. Hábleme de un caso real, algo que usted me diga, mire, nos llegó un paciente así y terminó así. Mire, yo recuerdo un paciente autista de los tantos que he tenido, un muchachito Franklin, que llegó, tenía problemas de incomunicación, no se adaptaba al colegio, estaba en un colegio público, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un colegio público, ¿verdad? Lo molestaban mucho los compañeros. El bullying. Bullying. Empezó a recibir el método Tomatis y Franklin salió a bachiller. Llegó a enseñarme el título de bachiller de un colegio público y había cambiado notablemente. Incluso hasta me escribía ciertas cartas y todo, donde me agradecía todo lo que se había hecho por él. Alan, al fin de los días, cuando tenemos una sala en la clínica donde se pone la música, primero, cuando yo conocí a Álvaro, yo estuve tan impresionado que yo estudié todo esto aparte de conocerlo. Y hay 4 ondas que entran al cerebro, alfa, beta, theta y delta, que él descubrió este médico. Hay curación científicamente con theta y delta. Pero al fin de los días, que son muy estresados para mí, yo voy al salón donde tenemos una música. Y yo me siento, me pongo la música por 20 minutos. Y yo diría de la grada de la relación es algo como 90%. Es decir, yo te invito para venir, para que nosotros ponemos la música, Claro, para que tú veas. Es impresionante. porque incluso con tu problema de columna, Sí, si te pones el método Tomatis, te va a ayudar en el estrés sí. y te va a ayudar en el problema muscular, porque ayuda a que el tono muscular se equilibre. Y hablando del estrés, yo quería citar aquí una nota que traje. Y me alegra montones porque la pregunta siguiente para mí era, ¿qué haces para una de las enfermedades más graves que tenemos en estos momentos en este mundo? El estrés. Bueno, tenemos la Vamos, homeopatía, y la mía. tenemos el método Tomatis y tenemos al doctor Román. Ajá, ¿Verdad? Pero yo antes quería leer esto que dice, según una investigación llevada a cabo en 1998 por el doctor Bruce Lipton de la Facultad de Medicina de Stanford, o sea, estamos hablando De Harvard, es casi como ese mismo. ¿Verdad? Lo llaman el Harvard del oeste. un gran número de renombrados y respetados biólogos celulares aseguran que el estrés es la causa de como mínimo el 95% de las enfermedades. Y el mismo científico asegura que el 5% restante es de índole genética y fue causada, ya se lo puede usted imaginar, por el estrés sufrido en un determinado momento por algún antepasado de esa persona. O sea, el 95% de nuestras enfermedades son producto del estrés y el 5% restante son producto de asuntos genéticos que fueron generados en algún momento En el estrés de alguna persona. Te voy a decir algo, ahora que Álvaro, llegan pacientes, o podemos hablar qué pasó hoy aquí mismo. Llegan pacientes, el estrés produce una hormona que se llama cortisol. Cortisol produce así los músculos, se ponen muy tensos. Además, cuando tienes estrés, la hormona de cortisol produce la famosa panza, que se llama la obesidad centrípeta. La grasa se acumula aquí por el estrés, por el cortisol. Pero cuando yo traigo, que tengo yo para quitarle el estrés, que funciona maravillosamente, yo lo doy a los pacientes que tengo, ahora lo voy a enseñar después, es la serotonina.
¿de acuerdo? Y ahora venimos aquí en la mañana, hace un ratito, y estuve hablando con Laura, con tu esposa, que tenía un dolor en el cuello. Entonces, muy lindo que hicimos esto hoy. Y le di serotonina, y le di ácido hialurónico, y Laura mejoró un 80% en media hora el dolor que tenía. ¿Qué hice yo? Eso no es ningún magia ni nada por el estilo. Yo le di serotonina, como dice Álvaro, y le quité el cortisol que ella tenía y el ácido láctico que tenía acumulado en su músculo, y por eso se sentó tan bien. ¿Qué sucede en todos los pacientes que vienen a verme a mí en lo personal? Yo le doy casi todo serotonina o triptófano en la consulta para ver la gran diferencia que tienen en la media hora que están conmigo. Y todos mejoran entre un 60 y un 90%. ¿Por qué, don Alan? Porque todo el mundo tenemos demasiado estrés en Costa Rica, la vida cotidiana, las presas, la plata, los hijos. Y esa hormona cortisol destruye el cuerpo humano. Produce una enfermedad que se llama prediabetes, que ya 50,000 proteínas no funcionan. Entonces, como tú dices, el estrés nos está matando. ¿Cómo lo quitamos? Yo utilizo serotonina y los resultados son espectaculares. Voy de corte comercial. Cuando regreso también quiero ver un caso que trajo el doctor Román a la mesa para que podamos analizar un testimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo, yo sé que el doctor Román lo ha oído mucho, este tipo de programas son los que hay que ir justificando una y otra vez con hechos reales para que la gente no le quiera bajar el tono de manera rápida, simplemente con decires, ¿verdad? Sí. Así que vamos a corte comercial, ya regresamos con más, estamos hablando de medicina holística y complementaria. Así es. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. Bueno, definitivamente los teléfonos no dejan de sonar porque la gente está deseosa de poder tener la oportunidad de buscar una forma distinta a la medicina tradicional. Y me surge una pregunta, doctor, tengo que hacérsela porque usted trabajó con la caja mucho tiempo. ¿Era difícil para usted ver al paciente a través de una cartilla normal de pastillas y saber que podía tener solución de otras maneras? Eso no Sí. fue fácil. No, no fue fácil. ¿Y qué hacía, doctor? ¿Cómo? Bueno, pues siempre que estuve con la caja, traté de darle lo mejor a mi paciente. Trabajé como médico general, como dermatólogo, y llegó un momento en que dije, no, ya no puedo, y me tengo que dedicar íntegramente a la medicina holística, y para hacer medicina holística tengo que hacerlo en mi clínica. Entonces renuncié a la caja. Y tuvo que empezar a crear Y tuve para que abrir trocha, empezar- que no es fácil, Que no es fácil. Hay que hacer su Era un cansarse. pequeño caminito que se tuvo que ir abriendo, quitándole las malezas y todo, para que se convirtiera en una verdadera pista. Una de las cosas que usted vivió durante muchos años, doctor, es que cuando usted iba rompiendo este esquema, siempre tenía que traer a la mesa testimoniales, porque era difícil creerles. Sí. Siempre llevaba testimonios. Y eso era importante. En Y los diferentes programas que me invitaban, iba con testimonio. y ahora el doctor Román no ha querido dejar de lado este tema de buscar un testimonio y ha traído a Erika Jiménez. Doctor, Erika es un reflejo de lo que usted vivió, por lo que me dijo, con una enfermedad que luchó para resolverla usted mismo y ahora usted la pasa a otros niveles. Erika, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Doctor, cuénteme qué es exactamente lo que usted padecía y que ahora ha logrado que Erika también tenga una Vamos a formación. darle eso un ratito, porque esto es muy importante, la gente que están viéndonos hoy. Yo tengo una enfermedad, como tiene Eriquita. Eriquita es administradora de nosotros, muy bella persona. Yo tengo una enfermedad que se llama osteoartrosis, es una parte de artritis reumatoidea, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa eso? Son enfermedades que el cuerpo empieza a atacar el mismo cuerpo. Son en mujeres jóvenes, se hacen forma de lupus, artritis reumatoidea,
síndrome de Sjögren, que son, no tienen lágrimas los pacientes, y tiroiditis de Hashimoto, que yo veo todo el tiempo. ¿Qué sucede cuando me pasó esto a mí, Alan? Yo fui, entonces fui a reumatólogos y me querían infiltrar con cortisona. Y yo sabía que eso pasaba, que me iban a dejar las manos deformadas y me iba a tener muchos problemas con la cortisona baja, los niveles de inmunidad. Hay tantos problemas que trae. Yo no me dejé. Yo me monté en un avión, me fui a Nueva York. ¿Eran sus colegas médicos diciéndole a usted que eso era lo que querían hacer con usted? Exactamente. Y Yo usted dice, estuve operando, va a ser. yo iba operando en el internado ortopedia. El sueño mío, iba a ser ortopedista. Y yo sabía con eso nunca iba a pasar. Ahorita cuando llegan a verme colegas, que tengo muchos pacientes que son médicos, que tienen artritis, amigos míos, y ya todos tienen reemplazos de cadera o de rodilla. Yo soy el único que yo he visto que no han hecho un tipo de reemplazo gracias a esta medicina. Entonces, yo fui a Nueva York y fui a Alemania, como en Europa es otro tipo de medicina, y conocí a un médico, el doctor Hans Napier, que inventó esta sustancia que se llama fosfato de colamina para las enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasó con Erika? Erika vino a trabajar para nosotros, para el doctor y para mí, y Erika me dijo un día, doctor, no me siento bien, tengo dolor por todos lados. Y digo, Eriquita, ¿qué tienes, mi amor? Y me dice, no, yo tengo artritis reumatoidea. Y yo me puse así, me puso alegre, porque yo sé que la puedo ayudar demasiado. Entonces yo le empecé a darle este fosfato de colamina y otra sustancia que ahora aprendí en Europa, en Inglaterra, ácido hialurónico. Es una sustancia para gente que tiene dolor crónico fantástico, porque absorbe 300 veces la cantidad de agua en la célula. Entonces hace una forma de amortiguador. Mi padre, que tuvo fábricas de cosméticos, lo usaba para quitar arrugas, pero por eso con este reumatólogo me dijo que tómalo para quitar el dolor que yo tenía, el poquito dolor. Yo digo, ¿qué es eso? Yo empecé a tomarlo y el dolor que yo tenía, el poquito que me quedaba, ya tengo 0 dolor en mis manos. Yo convertí esto en gotas, en nano, esto lo llamamos el doctor y yo, nanotecnología, esto. Entonces, a Erika le di eso y otras cosas para quitarle el estrés, la serotonina, le di estas cosas y muchas otras cosas. Entonces, Erika, si eres tan amable, puedes decir qué tomabas de la medicina tradicional, cuánto. Ella dejó de tomar la medicina tradicional yo le dije que no lo hacía y lo dejó solita, pero yo quiero que ella cuente todo su cuento, es un cuento muy bonito. Erika, cuéntanos un poquitito tu historia. ¿Qué fue lo que pasó y cómo estás ahora? Bueno, esto empezó hace un año. Yo llegué al punto en que no podía caminar. Me levanté una mañana y los brazos eran así, pegados al cuerpo, ahora no los podía mover, no podía caminar. Entonces me mandaron al reumatólogo. Ahí me hicieron X cantidad de exámenes. Llegaron a la conclusión que lo que tenía era artritis reumatoide, con un factor reumatoide de 644, cuando se supone que uno debería tenerlo en 0, ¿verdad? El doctor me dijo, bueno, no, ahora tu vida va a cambiar, tienes que tomar X cantidad de medicamentos. Por día me tomaba 8 pastillas. Tomaba ácido fólico, un medicamento de hidroxicloroquina, sulfasalacina, me inyectaban metrotexato y de prednisolona tomaba 10 mg. Así pasé durante muchos meses. El problema con esos medicamentos es que nos van dañando otras cosas. Digamos, en el caso del metrotexato nos daña lo que es pulmones, hígado y riñones. Entonces, de poco a poco iba a llegar el punto en que iba a estar afectada esos otros órganos. Cuando llegué acá a la clínica, mi factor había bajado un poco. Llegué a 600, lo tenía en 400, pero siempre con esas molestias y esos dolores, que siempre era día con día vivir con eso. Ya a uno, desde que llega al reumatólogo, le dicen, tiene que aprender a vivir con el dolor. Y bueno, así se lo cree uno, ¿verdad? Cuando llegué a la clínica, conocí al doctor Román, me dice, no, tú tienes lo mismo que yo tengo lupus en las manos, te voy a dar esto. Gotitas, que siempre me las tomo, no me pueden faltar. Eso fue hace 3 meses. Al día de hoy, fui al reumatólogo, que me visita, ¿verdad? Cada 6 meses me ven en el Calderón Guardia. Llegué y mi factor reumatoide estaba en 5. O sea, para el mismo doctor
sí, el mismo doctor me dijo, no lo puedo creer. ¿Cómo usted va a estar en 5 si estaba en 4? La última vez estaba en 423. O sea, entonces, ahí es donde uno dice, claro que funciona, ¿por qué lo voy a dejar? Tal vez muchas personas lo empiezan a tomar incrédulas. Porque Bueno, es que no uno... es tan fácil de creer. Exactamente. Perdóname, yo mismo me pongo aquí a pensar, digo yo. Es impresionante, a mira ver, que me pasó a mí. Les cuento que, que en el tiempo uno tiene que hacer muchos reportajes y muchas cosas, y recuerdo algunos de mis compañeros me acompañaron cuando hicimos, por ejemplo, el famoso caso de la señora del milagro sobre Juan Pablo II. Y una de las entrevistas más fuertes que yo hice fue al médico. Y le dije, demuéstreme, y él me decía, te lo puedo mostrar porque yo ya pasé por un montón de pruebas y me demostró que sí era cierto. Pero hay gente Bueno, todos los días, ¿verdad? exacto. Entonces, claro, lo difícil para vos es eso. Y el médico del otro lado va a decir, un momentito, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hiciste distinto? Sí. Y por eso es que ahora ustedes tienen hasta muchos de sus colegas que son pacientes de ustedes. Sí, exactamente. Eso es lo curioso. Sí, claro, y al ver entonces el doctor, obviamente, la diferencia de resultados comprobados con exámenes de laboratorio, ¿verdad? Que el factor reumatoide lo miden por un examen de sangre. Entonces el doctor dice, no, es que, claro, él de primero me dice, no, es que los medicamentos se están haciendo muy bien. Obviamente para ellos es muy difícil entender esta parte de la medicina holística, ¿verdad? Ellos todavía no están, muchos no están ni enterados, ni en cierto modo no creen en eso, entonces obviamente a uno nunca le van a recetar ir a un médico de este tipo, ¿verdad? Pero realmente yo le digo a la gente que lo intente, que tiene que creer, porque realmente uno se puede ver 100% beneficiado. Sí, Sí, O sea, yo ahora cero dolores y puedo ir y venir. Perito es y todo. cero dolores, eso es increíble. Yo tengo cero dolores también. Nosotros deberíamos estar mal hoy, en este momento. No tenemos dolor. De Eso acuerdo es- a la medicina tradicional. ¿Eh? De acuerdo a la medicina Sí, convencional. sí. Doctor, usted me decía, y con la participación de Erika acá, me queda una pregunta en la cabeza. Doctor, usted me decía que, bueno, el famoso recadito de botaste toda tu carrera, y ahora hay muchos doctores que llegan a visitarlo a usted y que más bien le dicen, ayúdeme con el problema o la enfermedad que tengo. ¿Qué le dicen cuando han pasado por ese trance y encuentran una solución en este tema? ¿Qué le dicen? Bueno, en realidad, pues, yo creo que solo el hecho de llegar a buscar la medicina que nosotros hacemos ya es un gesto de aprobación. De que Pero igual van a probarla y pronto otros pueden decir, no me resultó, sí me resultó, pero al final sí les resultó, llegan a usted y le dicen, ah, caramba, esta carajada sí funciona. sí funciona. Esa es la palabra. ¿Sabe que me da mucha gracia? Mis amigos, vino a verme dos doctores el mes pasado. Un amigo mío que es karateco, Mariano, con ciática por tantos años, ya la ciática desapareció en 3 días. Vino el doctor José, vino a verme con obesidad mórbida, perdió 9 kilos ¿te acuerdas, José? Perdió 9 kilos en 3 semanas. Entonces me dicen, Carlitos, no sé qué tú estás haciendo ahí, pero eso es increíble, ¿verdad? Entonces mandan más y más gente. No entienden, pero dicen, quieren aprender. Tengo otro médico ahora, Jeffrey, que quiere aprender todo esto porque están impresionados, ¿de acuerdo? Es otro mundo para ellos, ¿de acuerdo? Como fue para mí, que busqué a resolver mi problema. Quiero decir a la gente que están escuchando, la razón que es tan eficaz esta medicina es porque trata el raíz del problema y no trata la sintomatología que hace la medicina tradicional. Se me vinieron a la mente 2 casos del método Tomatis. Rápidamente los voy a contar porque sé que el tiempo es oro en televisión. Una niña que venía de Coto 47, de 9 años. Pero yo sé que, perdón, van a ver la cantidad de llamadas que deben estar surcando en estos momentos, que Laura debe estar viendo, y bueno, la verdad, sea franca, vamos a tener que hacer una edición número 2 de esto, doctor. Así que puede llevarla con calma porque son muchos temas. Bueno, vamos a contar, esta niña de Coto 47, de 9, 10 años, porque fue hace varios años esto, le tenían la matrícula condicionada en la escuela por hiperactividad y por agresividad. A todas las compañeritas les pegaba. Ah, caramba. Y entonces me la trajeron, la empezamos a tratar y la niña al principio no mejoraba.
Y yo preocupado porque venían desde Coto 47, ¿verdad? Decía, pucha, qué esfuerzo de los padres, traerla 2, 3 veces por semana al tratamiento desde allá y no mejora. Sí, sí. Cuando en unas vacaciones me voy con mis hijos a un hotel de playa, me encuentro la chiquita y la familia, también estaban ahí vacacionando, y mi hija menor se pone a jugar con ella. Y dije yo, pobrecita mi hija, ahorita sale. Cuando llegó mi hija menor le pregunté, ¿y cómo te fue? Me dice, muy bien, qué chiquita más linda para jugar. Y en la noche la vi a la chiquita subida en el escenario, bailando y todo, y era otra niña. Otra niña de la que me han traído. Ya hablé con los padres y me dice, doctor, es otra persona. Quiero hablar de otras técnicas. Hablaba ahora, también hablé de biomagnetismo, que Silvia Alpizar fue la persona con la que estuve haciendo este tratamiento, que me pareció muy interesante y me ayudó, la verdad, sea dicha. Y quería hablar de algunas otras técnicas en el último segmento, que estaba la del... Ozono. 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 Ok, vamos a corte comercial y cuando regresamos vamos a hablar también de esa técnica de ozono. Vamos a pedirle a Erika que se quede por acá, conversando con nosotros un ratito más en el último segmento. Ya venimos con más. Nuestro nuevo sitio está más cerca de vos en Canal 13. Noticias, deportes, entretenimiento y mucho más. Ahora con un acceso más fácil y sencillo, pensando en usted. Vea y oiga nuestros programas cuando quiera. Canal 13, Sinar Digital, más cerca de vos. Llegamos a nuestro último segmento. Gracias por las llamadas que nos están haciendo. Y bueno, yo les recuerdo el número de teléfono de los doctores, 2220-1236, para que se comuniquen con ellos, 2220-1107. Es una alternativa. Ahora me decía el doctor rápidamente, no, mire, hay casos que son muy fuertes y ya pasan a cirugía directa. Nosotros no es que estemos en contra de, me decía usted en algún momento, doctores. Esto es un tema de un tipo de tratamiento que te va a ayudar sin dañar. Eso Pero hay es. casos que ya son complicados y que ya Hay pasan a casos, cirugía. por ejemplo, una apendicitis. En Costa Rica no tenemos los métodos. Ahora el doctor que ha vivido más en Europa puede comentarnos un poco al respecto. Pero si llega una apendicitis, pues tiene que resolverla un calificado cirujano, ¿verdad? O sea, no podemos ponernos a jugar con eso. Y es muy importante por eso que la medicina que la haga un médico que pueda hacer el diagnóstico, ¿verdad? Diagnosticar una apendicitis y decirle, no, yo no puedo manejar esto, tiene que ser un cirujano y enviarlo urgentemente a La cirugía. medicina alopática para emergencias es milagroso, es increíble. Como yo comenté antes, estos para gente que tiene problemas crónicos que no se pueden resolver, como yo tenía. Y la gente ya está cansada de tomar pastillas, y Erika tomaba 8 pastillas, ya no está tomando ninguna pastilla, pero para que la gente esté completamente cierto que si tienes una enfermedad muy grave, tienes que ir al hospital y tienes que estar diagnosticado. Si tienes que ir al quirófano, que tienes que ir al quirófano. Esto más que nada es para enfermedades crónicas, como el asma, artritis reumatoidea, fibromialgia, que yo trato mucho, artritis, dolores, depresiones. Esta medicina es una maravilla. Doctor, hablábamos de algunas técnicas. Les decía, bueno, como lo dije antes de corte, el tema de biomagnetismo que me ayudó Silvia Alpizar. Hablamos del tomatis, hablamos, ¿verdad?, de la serotonina, gotas, nanotecnología. Exactamente. Hay muchas otras también. Hay muchas otras. Pero ¿cuál es alguna otra que a usted le parece que es trascendental que podamos hablar ahora? Mire, yo durante 20 años he usado el ozono, la ozonoterapia, que es una terapia a través del gas de ozono, que lo convertimos, tomamos el oxígeno, mediante un equipo lo convertimos en ozono, y el ozono tiene propiedades particulares. El ozono desinflama, desinfecta y ayuda a regenerar el tejido. Entonces es importantísimo en pacientes diabéticos que hacen úlceras de pierna, pacientes hipertensos, en pacientes con problemas de varices que también hacen úlceras de pierna de 20, 30 años de evolución. Y entonces estos pacientes que tienen muy mala calidad de piel,
y que cuando logran que se les sane una úlcera, meses después vuelve. Entonces, con el ozono estamos atacando la úlcera en el momento de la crisis, pero a la vez estamos regenerando esa piel de mejor calidad para que no regrese. Y he visto casos verdaderamente dramáticos con ozonoterapia, cómo han funcionado, y ahora el doctor Román mencionaba un caso también de él. Es impresionante. Yo mandé a una mujer diabética que ha tenido una úlcera no sé cuántos años, que como él dice, 20, 30 años, es pobre gente, llegan con el vendaje y lo tienen que quitar, y pobrecita. Y el mal olor, perdón. Y el mal olor es horrible porque ya están infectados. Y que hasta la familia le molesta. Se le molesta a la familia. Entonces yo le dije, no, yo le mandé cosas, diferentes medicinas para ayudar la insuficiencia venosa que ella tiene, para restablecer la elasticidad que tiene las venas. Pero además de eso le mandé al ozono que da la enfermera de nosotros, del doctor. Y es impresionante, yo como médico, porque yo soy como San Tomás, yo tengo que ver para creer, ¿verdad? Entonces yo me quedé asustado. La mujer llegó 3 veces y ya la mitad de la herida está sanada. Entonces yo me dije, bueno, yo soy como, yo dije, soy San Tomás, me dijo la enfermera Catherine, Cathy le llamo, al doctor, esto también para relajar es fantástico, para oxigenación cerebral, y te pone aquí. Yo dije, bueno, un día estuve muy estresado, y dije, bueno, pues esa cosa de ozono, me senté ahí por 10 minutos en cada nariz, y me relajé un 90% entre 15 minutos. Entonces, como todo, yo tengo que probarlo, y por mí me relajó, y para gente que tiene úlceras es fantástico el ozono. Doctor, aprovecho para hacerle la pregunta. Usted decía que hay una diferenciación entre cómo lo estamos viendo en países latinoamericanos y cómo lo estamos viendo en Europa. Que en Europa aparentemente ha avanzado fuertemente, sí. ¿Verdad? ¿Cuál es esa diferencia? Todavía somos, ahora que hablaba usted de Santo Tomás, ¿todavía no la creemos tanto en estos países latinoamericanos? Yo creo que sí, que es en los Estados Unidos, por lo menos en Europa, vamos a hablar de Europa primero, de Inglaterra. En Inglaterra ya esto se llama CAM, y ya tú puedes buscar un médico que está registrado para dar medicina complementaria y alternativa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ya encontraron los sistemas de Europa, que la gente, los europeos tienen una mentalidad muy diferente que nosotros, ¿verdad? Y ellos buscan resolver problemas muy rápidamente, y quieren cosas que son muy naturales. Cuando llega un paciente a verme en Londres, ellos me dicen, mira doctor, si yo puedo mira que me dicen, eso es interesante, me dicen, si yo puedo buscar que tú me vas a dar en Google, yo no quiero, me voy a levantar de aquí y me voy de la oficina. Tú tienes que darme a mí medicina personalizada, para mí. Porque ¿cómo puede ser posible que yo le voy a dar la misma medicina a Erika, a doctor, a ti? Somos seres humanos completamente diferentes. Somos islas. Qué interesante lo que acaba de decir el doctor Román. La medicina holística y la medicina en general tiene que ser personalizada. Sí. O sea, no puede ser para todos los pacientes el mismo medicamento. Eso es fundamental. Yo lo veo, eso es un programa intelectual, vamos a hablar intelectualmente. ¿Cómo puede ser posible que yo le voy a dar la misma medicina a cada persona? Eso no funciona. Hay gatillos de estrés que no le afectan al árbol, a ti que me afectan a mí. Y eso produce un exceso de cortisol. Entonces tú tienes que buscar en cada paciente, hacer una entrevista profundo para ver qué afecta a cada persona. Somos islas, don Alan. Entonces, cada persona que viene a mi oficina, yo le doy medicina personalizada, ¿de acuerdo? Y como dice Erika, vino una esperanza que estaba muy mal y mejoró dramáticamente. Cada persona es una isla. Bueno, en Europa, como dije antes, es un movimiento muy grande, ya es una especialización, ya los pacientes pueden buscar a los médicos como Álvaro o yo. En Costa Rica vienen mucha gente que ya no quieren tomar pastillas, ¿verdad, Erika? La gente dice que ya es demasiado, no quieren tomar pastillas. Por ejemplo, yo digo, hablando en un nivel intelectual, ¿cómo una persona puede tomar, por ejemplo, un antidepresivo por 10 años y está como una momia y sigue tomando la pastilla? Yo soy un empresario, yo tengo negocios de cosméticos en Europa. Y si después de 3 meses yo no estoy vendiendo productos en un mercado, yo me voy del mercado, ¿verdad? Eso es un ridículo. Entonces yo pregunto, la gente llega y dice, doctor, yo estoy tomando esto por tantos años que ya no funciona, quiero tratar la otra cosa. Y están como momias la pobre gente que están tomando estas pastillas, los pobrecitos, y ya quieren buscar otro remedio. Entonces yo creo que ya, como dijo el doctor, que en Costa Rica está cambiando, Alan. Yo creo que ya está cambiando, que la gente ya está buscando una alternativa para tratar problemas crónicos. Y yo creo que el doctor fue el pionero, gracias a Dios,
Yo creo que en el opinión mío es un movimiento bastante fuerte. Mira los macrobióticas, hay macrobióticas como hay pulperías en Costa Rica ya. En cada esquina, como había una cantina, ahora hay una macrobiótica. Dime tú, yo creo que ya es un movimiento muy fuerte. El problema es que van a la macrobiótica y no saben cómo tomar las pastillas y tienen que tener mucho cuidado la gente. Entonces la persona está administrando la dosis y cosas así, tú tienes que tener mucho cuidado, porque estas medicinas algunas son muy fuertes y hacen cambios muy bruscos en el paciente. ¿De acuerdo? Un cambio fuerte en el metabolismo. Claro. La ciencia, creo yo, dio una vuelta, ¿verdad? Hay una élite donde está metida porque es parte de un gran negocio, y esto no lo dicen los médicos, lo estoy diciendo yo, parte de un gran negocio que es la venta de medicamentos, pero comienza otra vez a girar el ser humano y encontrar que sus raíces, esas culturas, inclusive de la medicina, son trascendentales. En su fase de conclusión, ¿estamos volviendo a las raíces, doctor? Bueno, yo siempre he tenido el concepto de que la vida es cíclica. Usted sabe que se da por ciclos, ¿verdad? Yo creo que ahora estamos cerrando un ciclo que empezó muy difícil, pero ahora la gente se ha abierto a las medicinas alternativas. Sí. Y no solo la gente, sino muchos médicos también en este momento tienen una apertura a la medicina alternativa. Basta ver ahora cuántos médicos hay homeópatas, cuántos médicos utilizan ozono, cuántos médicos... O sea, cuando yo empecé, prácticamente era yo y tal vez uno o dos más por ahí, y ahora cuántos somos los que hacemos esto. Y hemos vuelto a las raíces. Lógicamente, uno nunca puede olvidarse de sus raíces, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Y ha sido una vuelta, pero además es no solo en Costa Rica, no solo la gente de Costa Rica, sino en el mundo. Como decía el doctor Román, en Londres, en Madrid, en Barcelona, en París, hay una vuelta total a esta medicina alternativa. Sin olvidar Asia, ¿verdad? Que tienen Es sin olvidar una que cultura tiene milenaria es en una este cultura en campo. Asia, es otra un cosa. potencial enorme de donde también nos nutrimos, ¿verdad? Yo tuve la gratísima oportunidad de estar en Asia y recuerdo que estaba con unos dolores tremendos por el viajecito, ¿verdad? Ajá. Y hoy me agarró un asiático y me agarró en el pie y empezó a tocar una serie. Y cuando me levanté yo dije, ¿qué pasó aquí? Digitopuntura. Exacto. Sí, que- ¿Verdad? Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea, al final yo he experimentado algunas de estas cosas como periodista, uno tiene que experimentar, no le queda más. Ustedes como médico, uno como, Es como que hay que periodista tiene que hacerlo experimentarlo. para poderlo hacer. Sí. Doctor, ya podríamos decir que estamos en una fase en donde este país cada vez más los médicos tienden a buscar alternativas en este tipo de medicina. Ay, sí, porque llegan muchos médicos que son pacientes en familia de médicos y ya definitivamente ya la gente está buscando otras maneras para buscar la salud porque ya ven que las enfermedades crónicas son muy difíciles de manejar y ya están, la gente llega todos los días, llega la gente y dice, doctor, por favor, ya estoy cansado. La palabra ahuevado, ya estoy ahuevado, decirle como dicen los costarricenses, ya no quiero tomar más químicos, te dicen así, por favor, ayúdame. Cámbiame el esquema de tratamiento, no quiero tomar, cada vez que tomo esta pastilla tengo gastritis, el otro me pone tonteado, el otro me pone a dormir, ya no me quiero sentir enfermo. Entonces yo creo que ya la gente está buscando una alternativa y gracias a Dios, Álvaro y yo nos metimos en esta medicina porque es tan lindo todos los días venir a trabajar. La primera vez que uno paciente es un poco difícil porque llegan muy incrédulos y vienen están muy desesperados, no saben qué hacer. Y la segunda vez que vienen, como dice Erika, salen afuera. No, son otras personas. Sí. Uno lo ve, o sea, todos los días. Tenemos el caso de Doña Esperanza, Sí. que llegó muy mal, realmente mal, no podía caminar, una depresión muy fuerte. Y el jueves llegó y ella misma me decía, soy otra persona. Dice, yo llegué aquí tal vez no muy segura de lo que me iban, de lo que yo iba a pasar, ¿verdad? Ese proceso de cambio. Dice, ahora soy otra persona. Doctor, le dejo sus últimas palabras, me quedan 30 segundos básicamente para que usted los tome. Bueno, le voy a decir que soy un admirador de su programa Muchas gracias. y que nunca me había imaginado estar aquí. Muchas gracias, Pero doctor. me siento sumamente agradecido con usted y espero que la visión que hemos dado de la medicina holística sea útil para todos los televidentes que nos van a ver, ¿verdad? Sí.
Muchas gracias a todos mis invitados, a ustedes por haber compartido con nosotros en otro programa más de esta semana con Alan Trigueros. Como siempre, que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos en este precioso país.